Y este mismo Jesús en Mateo 5 dice en el verso 17, en el sermón del monte: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No piensen eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no? Entendiendo que la ley tenía un propósito extraordinario, pero con el pasar del tiempo lo convirtieron en una religión, en algo muy superficial. No tuvieron la fe y no tuvieron ese oído afinado, tenían sus corazones endurecidos, viendo milagros, no creían, oyendo cosas, misterios de parte de los profetas, no entendían. Hacía rato. Entonces, este Jesús sino a cumplir esta ley y estos profetas. Y esto no quiere decir que en el cristianismo se camine bajo la ley, sino que en esta esencia, toda esta ley, todos estos profetas y todos estos salmos del judaísmo giraban todos alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En eso, en Él estaba consumando, estaba consolidando, es la palabra correcta, estaba consolidando todo eso en sí mismo. En sí mismo. ¿Ve? Dice que de cierto os digo, en el verso 18, Mateo 5, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de mí. Hablando de la ley. En Él dice: he venido a cumplir la ley, yo en sí mismo, la esencia. Yo soy mayor que el templo, yo soy el día de reposo, yo soy la ley, yo soy los profetas. Esto era nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay que darle ese valor, como dije el viernes, cuando dijo Pedro: lo vi su majestad, su grandeza, su majestad, la vi yo. La vi en el monte alto, en el monte santo, cuando este Señor se transfiguró y sus vestiduras se pusieron blancas, fue una luz resplandeciente. Esa transfiguración extraordinaria que vio Pedro, que él lo vio, Pedro lo vio, y el mismo Pedro decía para yo escribirlo. Ahora, ninguna de estas profecías son humanas, ninguna de estas palabras son humanas. Yo no vengo porque vengo con fábulas artificiosas. Yo vi una visión extraordinaria que el mismo Señor Jesucristo le dijo: no se lo digan a nadie hasta después que yo haya resucitado. Y Él la dijo después. Pero no quiere decir que ahora Dios va a estar dándole visiones a todos. Por eso le dijo: tenemos la palabra profética más segura. Dice, garantiza Pedro. Tenemos la palabra profética más segura al cual debemos poner atención, para que nos alumbre, que sea una antorcha, una luz, una lámpara a nuestros caminos, a nuestros pies. A la iglesia le toca en vez de esperar la visión o las visiones, instruirse en estas palabras que Pedro escribe, Pablo, Juan, Santiago y estos apóstoles, los apóstoles del Cordero. Por eso es tan importante no caminar en mentiras. Desde la esencia del cristianismo, nosotros estar fundamentados en una verdad. Y para caminar en esa verdad necesitamos desarraigar como aquel caballo andar que aparece en el libro de Lucas 6, 43 al 46. En nuestros propios corazones toda mentira, toda visión, todo el que yo creo que soy, ¿ve? Toda esa. Aquel que viene a mí debe negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirme. Eso hay que desarraigarlo en nuestros corazones para que nosotros podamos caminar en la verdad. Tenemos que abandonar las mentiras. Y es tan claro, por eso es que si yo me baso en este fundamento que los apóstoles del Cordero, los que sí son apóstoles, las escrituras de estos apóstoles, fundamentarme en esa verdad, debo sacar toda la mentira, toda la fantasía que puede haber en mí, toda la falsedad que puede haber en mí, aún en la mentira y falsedad que en mi mente creo que es verdad y no lo es. Porque si lo llego a pesar, y es la manera más clara y más precisa que da la Biblia, si llego a pesar esos pensamientos con los dichos, con el testimonio, con lo que ha dicho, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no están en otro lado, sino en las Escrituras, si yo las llego a pesar, yo pudiera encontrar, me sería muy fácil
encontrar la falsedad que hay en mí, la mentira que hay en mí, la ilusión, la falsa ilusión, la fábula artificiosa que hay en mí. ¿Mm? La Biblia nos va a ayudar a eso, la palabra de Dios nos va a ayudar a eso. Dice, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de mí, la de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Para que Mateo haya escrito esto, siempre yo desglosando el verso que aísla muy deportivamente a la iglesia, muy fácil para aislarlo, me voy al Mateo el mismo capítulo 5, al verso 10. Dice el verso 10, me voy arriba. Si vuestra justicia, hablándole a la iglesia, ¿no? Hablando nuestro mismo Señor Jesucristo, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, que esa contienda que estos escribas y fariseos presentaban ante nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo muy sabiamente siempre los trataba y después los usaba como ejemplo para sus seguidores. Mira, ve, si vuestra justicia no fuera mayor que la de esta gente, de estos escribas y fariseos que han hecho de este judaísmo un desastre. En realidad eso fue lo que encontró Jesús. El judaísmo lo encontró deshecho, todo superficial. Nada de lo que, si no hubiese sido por Juan, tal vez no viene. Por eso es que manda a Juan primero a bautizar, para que unos pocos se arrepientan, porque todo estaba perdido. Todo estaba perdido. Y se perdió en base a la educación que recibían. ¿Quién eran los que estaban a cargo de esta educación? Pues los de la ley, los sacerdotes, los levitas. En este caso los escribas, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, todos levitas, sacerdotes, que no podían sino darle cargas ajenas que ellos no podían cargar, instruían y educaban al pueblo conforme a su mal creer, ¿no? Al yo creo, a ese no mermar en mí mismo, a ese caminar en una ilusión, en una fantasía ilusoria, en una mentira. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Si su justicia es como la de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho, y ahí es donde viene el valor de la palabra, oídos por estos escribas y fariseos. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahí es donde viene el valor. Mira aquí como dice, pero yo os digo, ¿te das cuenta cómo se está cumpliendo en el mismo Señor Jesucristo lo que se había dicho? Por eso es que dice lo que se había dicho, la ley y los profetas. En mí se cumple. Y yo les digo de una forma sana, con una sana doctrina, y yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y que cualquiera que le diga necio será culpable ante el concilio de los hombres. Y cualquiera que se exceda en ese decirle necio, en el fatuo, en el insulto, aún sin necesidad de matarlo, quedará expuesto al infierno de fuego. Por decirle algo. Dice, por decirles yo algo, ¿no? Algo también aislado del mismo Mateo 5. Porque también le puedo aislar en el verso 27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esa enseñanza levítica, esa enseñanza de la ley, en la boca de estos escribas y fariseos, que en la esencia de la ley, en la esencia misma de la ley, toda la inspiración que Dios le da a los profetas del judaísmo, había verdad. Pero estos estos las torcieron. Y le dice el Señor en el 28, pero yo os digo, ahí voy dándole el valor a este cumplimiento de la ley y los profetas en nuestro Señor, Él hablando. Pero yo os digo que cualquiera que simple y llanamente mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tratando de llevar Jesús esa superficialidad a la cual tenía acostumbrado los escribas y los fariseos y los sacerdotes de la época, que de hacía rato, mira, antes que viniera Jesús a las tierras de Israel,
400 años se mantuvo Dios en silencio, desde Malaquías, el último de los profetas menores, hasta Juan el Bautista, pasaron 400 años. Y cuando usted va de los 400 años, que usted lo puede ver qué sucedió en esos 400 años en el libro apócrifo de los Macabeos y en el libro de Judía, y puede ver más o menos el estilo o la historia de este judaísmo, que era peor que la que estaba antes de cuando caminaban los profetas en la tierra, los videntes que Dios había llamado para anunciar, consolar y reprender a esa nación. Todos los profetas del judaísmo, antes ya estaban de hace rato perdidos de una disciplina tras otra disciplina, tras otra disciplina. Y esto es lo que el Señor estaba tratando de clarificarle a este pueblo y a nosotros, por supuesto, hoy, Iglesia de Jesucristo, gentil, que venimos del gentilicio del mundo sin ser judíos, sin ser de esta nación judía. Entonces hay una clarificación del Señor. No se trata de la superficialidad. ¿Tú crees que para cometer adulterio tienes que llevarte a una vecina o a una señora que no sea tu esposa a cometer adulterio? No, yo te digo, pero yo os digo que cualquiera con tan solo mirar, así como cuando cualquiera de ustedes oyeron que matarás, no matarás, bueno, yo les digo que ya tú, Silefato, tienes niveles de culpa, tanto como que si lo hubieses apuñalado. Y aquí igual. Y él dice, no se trata de la superficialidad, se trata de los corazones, de las intenciones, y es esto la gracia, y es este el evangelio de Jesucristo, y es este el evangelio para la iglesia de Jesucristo, y es esto en esto en que consiste la gracia, en que yo pueda tener una mayor visión, una visualización absoluta de lo que el cristianismo me quiere enseñar, y no de las palabras por encima que yo pueda leer o escuchar. Tengo que irme a lo más profundo de sus palabras, dándole el valor a las escrituras, el mismo valor como que si fuese Dios al frente mío, conversando conmigo o hablándome, o dándome algún consejo o alguna sugerencia para vivir. También fue dicho, dice el verso 31, que cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, ¿ves? La ley. Lo que enseñan los sacerdotes. Pero yo os digo la palabra de nuestro Señor Jesús. Y por eso es que él empieza al principio, yo no vengo a abrogar ley ni profeta, yo soy. En mí se cumple todo eso. Y por eso les estoy diciendo hoy, pero yo os digo, pero yo os digo, pero yo os digo. Ese pero yo os digo hoy, está tan vigente, a pesar de las culturas, el modernismo, la tecnología, la ciencia, a pesar de otros tiempos, otras ideologías, está tan vigente como cuando Jesús dijo eso. Y está tan vigente como cuando Dios hizo el mundo. Es la esencia, es la esencia del valor que nosotros tenemos que darle a las palabras de Dios. A las palabras de Dios que salieron del Espíritu que estaba al principio, que era el verbo y que estaba con Dios y era Dios, y que ese verbo se hizo carne y salieron por la boca de nuestro Señor Jesucristo, y que aún muere, es sepultado, Dios lo levanta de los muertos, asciende a los cielos y envía al otro, al Consolador, para investir, para bautizar, para llenar de su Espíritu a todos los seguidores de Él en ese Israel, y que sigue llenando de su Espíritu a todos los que creen por la palabra que estos apóstoles empezaron a proyectar desde sus tiempos hasta hoy. Y son las mismas palabras, pero no creyendo en mi corazón que el Espíritu me dijo al oído, que un ángel del cielo me dijo al oído. En sus palabras, ahí, pero yo digo, usted habla la Biblia y cualquier lugar donde se encuentre, viene de parte de la esencia, de la misma, del corazón de Dios. Y es el valor que he querido tratar de hacerles entender a ustedes, los oyentes de Ondas de Libertad, y por acá por las redes. Si está allí, suscríbase a mi canal en YouTube o hágase amigo en Facebook. Es lo que he querido tratar de transmitir. Y siempre que cuando parece que oyeron, estaba hablando de esta ley de los profetas, que él dice que en mí se cumple. ¿Y cómo se cumple? En el verso 34 también dice, pero yo os digo.
En el mismo Mateo 5, verso 38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. En el 39, pero yo os digo, ya yo no lo limite a leerlo nada más, sino que yo dándole el valor que eso salió de la boca de mi Señor y que aún en este tiempo existe, es real, salió de la boca de mi Señor, está en la palabra de Dios, yo lo crea. ¿Sabe para qué? Para vivirlo. Si yo no lo creo, no lo voy a poder vivir, lo voy a pasar por debajo de la mesa. Si yo no lo creo, lo voy a ignorar. Si yo no lo creo, lo voy a leer y me va a entrar por un oído y me va a salir por el otro. Si aún oyéndole, me va a entrar por un oído y va a salir por el otro, porque no le doy el valor que quiere Dios que le dé a su palabra. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ese yo os digo, nunca se le olvide. Yo os digo, es la palabra de Dios hablándole. Cambie esa forma de que Dios le habla. Le va a bendecir, va a renovar su mente, va a transformar su vida, va a hacerle una nueva criatura, pues. Cámbiala. Ya vaya a la Biblia a ver qué quiere decirle. No espere más visiones como la de Pedro, Jacobo y Juan. Se las dio a ellos. ¿Usted sabe para qué? Mire, usted no se ha dado cuenta que en esa transfiguración del monte, Jesús no llamó ni a Tomás, ni a Bartolomé, ni a ningún otro apóstol, sino llamó a Pedro, Santiago y a Juan. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, Santiago y Juan escribieron parte del Nuevo Testamento. Fíjese el control del Espíritu Santo sobre la humanidad y sobre su iglesia y sobre los apóstoles del Cordero. Era Pedro, Santiago, Jacobo y Juan. Pues Pedro, Santiago y Juan son parte de las Escrituras hoy. No se llevó a Bartolomé ni a Simón el cananista. No se los llevó. Ellos no tienen carta en el Nuevo Testamento. Entonces, déjele esa visión tan extraordinaria y bella a los apóstoles. Usted lea lo que estos apóstoles escribieron y créales, porque ellos lo escribieron no basándose en fábulas artificiosas, como dijo Pedro. Ellos lo escribieron porque lo oyeron. En esa visión, precisamente, Dios le dice a él oí, pues sí, lo oyeron y lo escribieron. De esa visión que el apóstol Pablo narra, que iba de camino a Damasco y una luz, una visión extraordinaria, que lo dejó ciego y lo tiró al suelo. ¿Y quién eres, Señor? Déjeselo a Pablo. Siga las enseñanzas de Pablo, que el mismo que se le enfrentó en el camino a Damasco, lo inspiró para que escribiera Romanos, Corinto, Éfesos, Gálatas, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. Y vieron doble. En Corinto, doble. Y en Tesalonicenses, doble. Timoteo, Tito, Filemón. Eso es producto de esas visiones que usted hoy no va a tener. Y si las tiene, busque orar más para ver si son de Dios y péselas con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, péselas. Porque si esa visión no está alineada a lo que ya Dios os he dicho, con todo amor se lo digo y con mucho respeto y bondad, no son de Dios. Si no están en la Biblia, no vienen de Dios. Si están en la Biblia, vienen de Dios. Por eso es que es el llamado de Dios a la iglesia de Jesucristo, a darle el valor que merece, el valor que requiere la palabra de Dios. ¿Usted sabe para qué todo esto? ¿Para qué todo este valor? ¿Y por qué empieza la epístola diciendo que Él no ha venido a abrogar ni a quitar, sino a cumplir? Vea, el mismo Mateo capítulo 5, en el verso 13. ¿Sabe para qué? Para esto que está acá. El mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 5, sin yo irme a otro lado. En el mismo capítulo 5 dice el porqué. Vosotros, los que sí oyen mi voz, los que sí creen y viven eso, sois la sal de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Usted cree que esta sal de la tierra se cumple leyéndola y listo? No, amado. Leyéndola, creyéndola y caminando en ella, viviéndola, vivir la palabra de Dios. El llamado de hoy para la iglesia de Jesucristo, porque está muy pronta su venida. Jesucristo necesita que la iglesia de Jesucristo, la verdad. Yo vengo a dar testimonio a la verdad, le dijo Jesucristo a Poncio Pilato. Yo he nacido para esto y he venido para esto, a dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces estoy hablándole a la verdad, a los que verdaderamente oyen su voz. Créame, y usted sabe que es así. Jesucristo hoy le hace un llamado para que vivan lo que creen que ya oyeron de Él a través de las Escrituras. Hay que vivir la Biblia, hay que creerla para estar convencido y poder caminar en ella, porque esa es la iglesia que Jesús va a alzar. Esa es la iglesia que Jesús va a alzar. La que lee u oye la palabra actual, la palabra actualísima. Como dice el pastor Armando Alducin, la Biblia está más actualizada que el periódico de mañana. Aunque hayan pasado los tiempos que hayan pasado y se hayan levantado las culturas e ideologías que se hayan levantado, porque ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal se desvanece, para eso nada más sirve. Así que esa sal debe estar bien clara que debe salar. Y para salar debe vivir lo que cree que salió de la boca del Señor, que está en la Santa Escritura. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. No como ley, sino porque yo os he dicho, yo os he dicho. Oyeron, pero yo os he dicho. Oyeron, pero yo os he dicho. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. ¿Cómo cree usted que va a alumbrar vuestra luz? Una proyección perfecta del Evangelio de Cristo al mundo. Testimonios, hermanos. Testimonios, un carácter cristiano que dé testimonio de quién es quien vive en usted. Un carácter cristiano que dé testimonio de quién es, que el mundo vea quién vive en usted. Testimonio, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana. Dios les bendiga.